Pero previo a ello hay que hacer un recordatorio de lo que hemos visto, ¿sí? Hasta ese momento, ¿no es cierto? Algo que se realice en nuestro territorio, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a la lectura que hemos dado sobre el concepto de lo que es importación, ese hecho abarca a partir de este momento, a partir del embarque. Y el embarque se da en territorio extranjero, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, lo que estamos viendo hasta este momento es lo que sucede antes del embarque, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede antes del embarque? Algo que nos interesa a nosotros saber, ¿no es cierto? Bueno, entre los hechos que suceden antes del embarque, habíamos encontrado que, por ejemplo, la persona que va a importar la mercancía necesita formularse dos preguntas. Estas dos preguntas son las que se formulan en todo el mundo, ¿ya? La primera es saber si la mercancía A que va a importar, mercancía que se encuentra en el territorio del proveedor, en este territorio, está prohibida de importación, y B, si se trata de una mercancía que requiere alguna autorización o certificación previa, ¿sí?, a su importación. Son dos preguntas que tienen que formularse. Ahora, en la vida real, muchos importadores, al menos en nuestro medio, sucede con ellos lo siguiente: tienen el capital, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, etcétera, dólares, y necesitan invertir, desean invertir, y se dedican o quieren dedicarse al comercio internacional. Entonces, ¿qué ellos dicen? Viajo, en este caso, a cualquier territorio y puedo hacer la importación. Muchas veces la persona sabe qué mercancía va a traer. Hay una mercancía que ha visto en un país limítrofe o en un país de más allá y dice la mercancía, esa es la que me interesa, ¿sí? Pero lo que no sabe muchas veces, o lo que desconoce o conoce parcialmente, es que esta mercancía está regida por alguna normativa nuestra, ¿sí?, que prohíbe su importación. Necesita saber qué mercancías realmente están importadas, si la suya, como es la A, está prohibida no de importación. Luego necesita saber qué certificación o documentación necesita para esa mercancía que va a ser importada. Muchas veces no tiene un conocimiento preciso. De ahí es que acuden a personas, en este caso a ustedes, ¿sí?, que van a ser ellos sus clientes, van a acudir y van a decir: tengo este capital, necesito y una orientación para saber qué puedo traer de X lugar, ¿sí? Porque además de conocer nuestra norma, necesitamos saber si la norma de su país no está prohibiendo la exportación de ese producto, por ejemplo, ¿no es cierto? Necesita saber todo eso el importador. Por ello es que se formula básicamente esas dos preguntas que son muy importantes. Luego habíamos dicho que después de que estos dos señores, este señor que viajó, se ha conocido en el mercado exterior, ¿sí?, en el mercado físico o virtual con su proveedor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace después de haber confirmado el pedido? Lo que hace es suscribir un primer documento llamado el contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Este documento hemos dicho que es un documento que precisamente recibe todas las voluntades de las partes, ¿no es cierto?, de reconocer derechos y obligaciones, ¿verdad?, sobre un mismo hecho, ¿sí? De forma específica hemos dicho en qué consiste el contrato, que es un documento suscrito entre las partes principales, que es comprador y vendedor, donde se manifiestan las voluntades de ambas respecto a la compra y venta de mercancías, reconociéndose derechos y obligaciones, ¿sí? Esto es una definición rápida de lo que es el contrato de compra-venta, ¿sí? ¿Qué sucede en este documento? Vacían los dos, manifiestan los dos su voluntad. Por un lado, la voluntad del vendedor de vender su mercancía y por otro lado, la del comprador de comprar, ¿sí? Reconociéndose a ambos obligaciones, en el entendido de que la obligación de este señor vendedor es a su vez el derecho de este otro señor. Y la obligación de este señor a su vez es el derecho de este otro señor, ¿ok? Bajo ese criterio entonces decimos que el contrato de compra-venta le genera obligaciones al vendedor, como la de entregar las mercancías en el lugar acordado, algo que hemos visto, ¿no es cierto? Queda en un lugar, tiene que ser entregado en ese lugar, además de transferir el derecho de propiedad,
sea, no solamente entregar físicamente, sino tiene que transferir el derecho de propiedad. ¿Cómo lo hace? A través de este contrato, ¿sí? Luego, obviamente debe entregar la cantidad estipulada en el contrato, la calidad y tipo, ¿sí? De la mercancía, además de ser envasadas y embaladas, ¿sí? Según lo que se quede, se establezca en el contrato. Además, deberá señalarse que la mercancía queda libre de todo gravamen, es decir, que no está con anotación preventiva, que no está limitada para su venta correspondiente, ¿no es cierto? Asimismo, los derechos obligados, reclamar, en todo caso, por parte del vendedor, algún perjuicio ocasionado por el importador, ¿sí? En el caso de un pago no realizado, etc. Asimismo, las obligaciones del comprador dice que debe verificar o examinar las mercancías, algo que hemos visto, recibe la mercancía según el contrato, no puede negarse a recibir una vez que se ha suscrito el contrato, pagar el precio de las mercancías, también es su obligación, cómo reclamar en el caso de que suceda algún incidente o algún incumplimiento por parte del vendedor, ¿no? Respecto a esa mercancía. Habíamos visto también sobre los alcances del contrato, ¿sí? Donde hemos podido evidenciar de que efectivamente se manifiestan las voluntades a partir del reconocimiento de las partes sobre su deseo de comprar y vender, ¿no es cierto? Se identifican con sus datos generales, el vendedor, quién es el comprador. Luego habíamos visto que una de las cláusulas iniciales que se suscriben como tal es la del contrato. ¿Para qué es el contrato? ¿No es? Para vender. Luego, ¿cuál es el precio por el cual estoy estipulando este contrato o suscribiendo este contrato? ¿No? En este caso, son $87,000. Se debe mencionar el Incoterms, que es muy, muy importante el Incoterms, ¿verdad? Luego se debe mencionar cómo voy a pagar esa obligación que he asumido, ¿sí? Y cuál va a ser el tratamiento de los envases y embalajes, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante. Si bien se va a quedar verbalmente, ¿no es cierto? Se tiene que manifestar en el contrato cómo es que va a ir embalada la mercancía, ¿sí? ¿Qué tipo de embalaje se va a utilizar, etcétera? ¿De qué tamaños, qué cantidad, ¿sí? De bultos, etcétera? Todo eso se tiene que identificar claramente. ¿Cuándo va a ser entregada la mercancía? Si la mercancía está patentada o no, necesitamos saberlo, obviamente. Después necesitamos saber hasta cuándo va a durar el contrato, en qué caso se puede rescindir el contrato, ¿sí? Si la obligación subsiste, si hay cesión de derechos y obligaciones, es decir, tú no puedes transmitir esta mercancía mientras no haya voluntad de ambas partes. Eso están diciendo al final. Luego la legislación que van a aplicar y finalmente la firma, ¿no es cierto? Hemos dicho que estos datos son muy importantes, ya que sin la firma, por ejemplo, este contrato no sería válido, ¿no es cierto? Podría negarse cualquiera de ellos, ¿verdad? Muy bien. La vendedora o el vendedor. Todos los datos correspondientes a este contrato tienen que figurar en los documentos siguientes que se van a utilizar en esta relación de compra-venta internacional, ¿ya? Todos los datos. ¿Sí? Los datos del vendedor y comprador tendrían que estar en todos los documentos. La mercancía que estamos estipulando acá tendría que estar en el resto de documentos que vamos a emitir, etc. ¿Para qué? Para que esta operación, que consiste en trasladar la mercancía del punto X al punto M, no sea observado por las aduanas, tanto del vendedor como del importador. ¿Sí? Ok. Ahora, emergente de este contrato, ¿sí? Que han suscrito las partes, donde han manifestado ya su voluntad, han firmado, surge un siguiente documento, ¿sí? ¿Cuál es? La emisión de la factura comercial, ¿sí? La factura comercial tiene que ser emitida no a libre criterio, sino se tiene que respetar algunos requisitos que establece la norma supranacional, ¿ya? Como es la que rige a partir de la OMC. Entonces se emite después de este documento el siguiente llamado factura comercial. Esta factura comercial tiene esta estructura normalmente, ¿sí? En términos generales viene de esta manera la factura. Obviamente con el nombre de Commercial Invoice, ¿no es cierto?
si es un país latinoamericano o factura comercial. Entonces, ¿qué se establece en este documento? Los datos generales del vendedor, ¿sí? El nombre del vendedor completo, su dirección, el teléfono, ¿sí? Los teléfonos, los medios de comunicación que van a tener, el correo, que es muy importante, ¿no es cierto? Luego se tiene que identificar lo mismo para el importador, ¿sí? ¿Quién va a ser el importador? ¿Qué dirección? ¿Cuál va a ser el contacto que tenemos? Y el número de factura. Normalmente el número de factura viene en este lugar, ¿no es cierto? Entonces se va a poner el número de factura. ¿Ok? Muy bien. Luego, aquí tenemos luego el nombre de contacto también que vamos a tener del vendedor, nuestra referencia, el número de cliente. Posiblemente, de hecho, nosotros vamos a hacer el cliente número 1001, por decirles. Seguramente nos va a registrar aquí como el cliente 1001. Y asimismo se va a registrar el número de orden de pedido. Este es el pedido ya confirmado, ¿sí? Muchas veces nuestro proveedor o los proveedores tienen su control respecto a su cliente a través del orden, del número de orden de pedido, por si acaso, ¿ya? ¿Qué pedido es el 1001, el 2000, etcétera? Manejan de esa manera, ¿ya? Es muy importante tener presente este dato en el momento en que sus clientes les pregunten y demás, ¿sí? Aquí va la fecha de la factura comercial. Luego, en este mismo documento se vacían todos los datos concernientes a la mercancía, como su peso bruto, peso neto, ¿sí? Las marcas que tienen las mercancías. Asimismo, está también, en este caso, para este ejemplo, está diciéndose el origen de la mercancía, es brasilera, con destino a Perú, Callao, Perú, será transportado por vía marítima. ¿Ok? De forma específica, sobre la mercancía, se tienen estas columnas normalmente, ¿sí? El ítem, pueden venir más de un ítem, aquí simplemente está viniendo un tipo de mercancía, un solo ítem. El ítem 2 pueden ser turriles, por decir, el ítem 3 puede ser muebles, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en el ítem 1, en esta factura solamente se está comercializando polipropileno, ¿sí? Es un material para materia prima para producir plástico y demás, ¿no es cierto? Vienen 203, 30 unidades, sacos, con su partida y la moneda, ¿sí? En este caso ha sido emitido de esta manera, donde el precio unitario dice que es de $760 unitarios, ¿no? Donde haciendo la operación de 760 por 230 nos da $175,000, ¿verdad? Luego, también se menciona en este documento el flete o los gastos necesarios para que la mercancía llegue al territorio nacional, ¿no es cierto? Aquí es 25,700, de tal manera que 175,000 por 25,000 más 25,700 nos da $200,700, ¿ok? Estos $200,700 es el total, es el valor total de la mercancía que está siendo objeto de importación, ¿ok? Entonces, se tiene como total final, total factura, 200,700, ¿ya? Ahora, ¿para qué hemos tocado esta parte? Hemos tocado para tener conocimiento sobre la información que se utiliza en toda la factura, ¿sí? Toda la información que está contenida en toda esta factura emerge del documento llamado contrato de compra-venta internacional. Toda, ¿sí? Si en este momento ustedes van, por favor, al 101, pueden ir al artículo 101 del reglamento, los que están con su documento ahí. ¿Alguien puede ir? Al inciso A del 101 reglamento. ¿Nadie?
¿Nadie está con su norma ahí, jóvenes? Ya. ¿Qué nos dice el artículo 111 en su numeral UA? Dice que como documento soporte de la declaración de importación está dada por la factura, ¿sí? O documento equivalente, dice, ¿sí? ¿Cuál será el documento equivalente? Según el 111 del reglamento. El documento equivalente no es nada más que el contrato de compra-venta internacional, ¿sí? Ese es el documento equivalente. ¿Por qué? Porque de este documento emerge precisamente la factura comercial. Y la factura comercial, como lo hemos dicho anteriormente, debe ser el reflejo de lo que dice el contrato de compra-venta. No puede haber contradicción, ¿sí? Para que no tengamos problema con nuestro cliente, problemas con la aduana del proveedor y problemas con nuestro proveedor. E inclusive, en el caso de que suceda algún siniestro, no podamos tener inconsistencias, ¿sí? Por esta razón se constituye en el documento equivalente, ¿ya? De la declaración de importación. Después de este documento que es emitido, ¿sí? La mercancía todavía se encuentra en territorio del proveedor, ¿verdad? Se encuentra ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que debe hacer como siguiente paso? Tiene ya la factura. Y dice en el paso D, posterior a la importación del contrato de compra-venta, el vendedor exportador debe cumplir con las siguientes actividades muy importantes conforme al contrato o conforme a las políticas de venta. ¿Sí? Ok. Han suscrito el contrato, han ratificado ese contrato a partir de la emisión de esta factura, que contiene todos los datos del contrato, ¿sí? Y la mercancía continúa ahí, en el territorio extranjero, todavía está en poder del vendedor, ¿ya? ¿Qué debe hacer el vendedor? Debe hacer lo siguiente, ya sea por política de venta o conforme a lo estipulado en el contrato, ¿sí? Como tercer paso. ¿Y en qué consiste esos pasos? En el diseño. Debe diseñar los envases y embalajes de acuerdo a la naturaleza y dimensiones de la mercancía objeto de la transacción. Esta actividad, por ejemplo, no la va a hacer después de haber suscrito el contrato. Por política, cuando se trata por política, la empresa ya tiene listo todo esto, ya conoce su mercancía y sabe qué diseño va a tener sus envases, ¿sí? El embalaje que va a ser utilizado, ¿no es cierto? Si está vendiendo, por ejemplo, bebidas, obviamente va a diseñar la presentación del envase, pues, precisamente de la botella, etcétera, ¿no es cierto? De los continentes, ¿no es cierto? Porque va a ser expuesto una vez que llega al territorio nacional, directamente al consumidor final. Luego tendrá que pensar o habrá diseñado en los embalajes que van a utilizar también, etcétera, ¿sí? Muy bien. Por política ya los tiene previsto, ¿sí? Algunas veces el comprador le podrá decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que venga de esta manera, quiero que venga de esta otra manera, embalada de esta manera o presentada con esto más, etcétera, ¿sí? Por eso es que en el contrato tendrían que adicionar eso más, ¿sí? Además de esta actividad, el vendedor tendrá que, por política o según el acuerdo en contrato, según el acuerdo suscrito en el contrato, tendrá que acondicionar la mercancía en materiales resistentes, ¿sí? Cajas de cartón, madera, etcétera, conforme a las dimensiones de la mercancía sin dejar espacios libres o vacíos, ¿sí? Por ejemplo, si está vendiendo bebidas, obviamente el envase va a ser de vidrio, será un envase resistente, presentable, ¿no es cierto? El embalaje igualmente, pero además todo esto que va a venir tiene que venir obviamente con el material resistente, tiene que estar soportado o embalado con el material resistente, ¿sí? Por ejemplo, si estamos importando televisores, ¿sí? Si estamos importando televisores, conocemos el televisor.
Este no lo puede comercializar, es decir, el vendedor no puede comercializar desnudo o desnuda la mercancía, ¿no es cierto? La tiene que envasar adecuadamente, tiene que diseñar el envase, el embalaje, perdón, verá él si su mercancía corresponde que vaya en cajas de cartón, si el embalaje inicial va a ser a través de bolsas, va a ser a través de eh, plástico, va a ser plastoform, etcétera. Todo eso tiene que ver. Si estamos importando medicamentos, ¿cómo va a tener que venir? Va a venir separado, va a venir cómo se va a comercializar, ¿sí? Va a venir en blister, va a venir en forma separada, en cajitas, etcétera. Todo eso tiene que ver él, ¿ya? Cosa de que su mercancía, que ya es objeto de la transacción, llegue en las condiciones estipuladas en el contrato, ¿sí? Si recuerdan el contrato, en una de las cláusulas habla precisamente del envase y embalaje, ¿no es cierto? Decimos qué cantidad de bultos o cajas, de qué dimensiones son estas, son las que se van a utilizar para traer la mercancía del punto X al punto Y, ¿verdad? Se tiene que mencionar según el tipo de mercancía que vamos a comprar o importar, ¿no es cierto? Eso es necesario. Se tendrá que considerar también durante esta tarea de acondicionar o preparar el material, sin dejar espacios libres o vacíos, ¿no es cierto? Parecen datos muy básicos, pero sí es necesario a la hora de comprar una mercancía o a la hora de sugerir la importación de una mercancía, ¿no es cierto? No tendría que haber normalmente espacios entre las mercancías que van a ser embarcadas y van a trasladarse del punto X al punto M, porque muchas veces existe movimiento, ¿no es cierto? En los mismos barcos, si es por transporte carretero, peor todavía, ¿sí? Hay lugares donde las condiciones de la carretera no son las adecuadas, etcétera, ¿no? Puede haber fricciones, ¿no es cierto? Y peor todavía, si estamos hablando de mercancía peligrosa, ¿no es cierto? Las famosas mercancías IMO, ¿sí? Esas mercancías son de alto riesgo, tienen que venir igualmente bien protegidas, por ejemplo. Si estamos trayendo medicamentos, muchos medicamentos o vacunas, etcétera, tienen que venir en material especial, ¿no es cierto? No van a venir en cualquier contenedor, tienen que venir en contenedores refrigerados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos elementos se tienen que considerar, ¿ya? Luego, como siguiente paso, tiene que marcarse la mercancía, ¿sí? Todas estas actividades que estamos viendo tienen relación con un término llamado preparación de la mercancía, ¿ya? Entonces, está preparando la mercancía. Y dentro de la preparación de la mercancía que corre a cargo normalmente del vendedor, se tiene que marcar la mercancía. ¿Qué significa? Significa colocar símbolos en los embalajes a efectos de saber el modo en que se debe manipular o manejar la mercancía, ¿sí? Este marcado puede ser de protección o de orientación. Muchos ya han debido ver seguramente este marcado, ¿no es cierto? En las cajas con las que se comercializa, ¿verdad? Son marcados con inclusiones básicas o especiales, ¿no? Por si acaso, ¿ya? De protección y de orientación. Pues aquí tenemos, por ejemplo, que si tenemos estos pictogramas, son pictogramas, ¿no es cierto?, que se encuentran en las cajas, en las materias de envase o embalaje, nos dice que la mercancía, por ejemplo, es frágil o que tiene que colocarse de esta manera hacia arriba, protegerse del sol, hay que proteger del agua, de la lluvia, no usar, por ejemplo, slingers o ganchos en este lugar, o decir, se tiene que colocar de esta manera la mercancía porque este es el punto de gravedad. Se mencionará si es una mercancía de alto riesgo, ¿sí? Ustedes han debido ver este pictograma, ¿sí? Si son radiactivos, corrosivas, etcétera. No debemos rotar la mercancía, se puede eslingar o colgar o jalar o subir la mercancía a partir de este lugar, ¿sí? Nos dicen también que no debemos utilizar, por ejemplo, estas horquetas
sino de otra manera hay que transportar la mercancía, porque no hay que hacer inclinar. En otros nos dicen, no utilicemos los famosos eh, eh, montacargas, ¿no es cierto? O también le llaman las famosas carretillas. Luego, no colocar las mordazas, ¿sí? No asegurar muy fuerte, puede ser mercancía muy frágil en esos lugares. En otras nos dicen, debemos colocar las mordazas en esos lugares. En otros nos dicen que podemos apilar la mercancía, ¿sí? Con una cantidad determinada sobre esa mercancía. Aquí nos dice que sobre esta mercancía no podemos poner nada más. Aquí nos dice cuál es la cantidad máxima que podemos apilar. Nos dice la temperatura que debe ser tomarse en cuenta para esa mercancía. Miren, son estos algunos pictogramas que se utilizan, ¿ya? Y estos pictogramas nos sirven a todos, ¿sí? Imagínense, si somos los vendedores, necesitamos alertar, ¿sí? No solamente al comprador, quien va a manipular finalmente la mercancía, sino necesitamos alertar a los medios de transporte, ¿no es cierto?, poner conocimiento a ellos para que la manipulación de la mercancía sea correcta, de tal manera que no se dañe innecesariamente esta mercancía. Asimismo, jóvenes, es muy importante la utilización de estos pictogramas en el supuesto caso de que haya un siniestro, ¿verdad? Un siniestro durante el traslado de la mercancía del punto X al punto M, ¿sí? De pronto no tenía esto de este pictograma de fragilidad o no tenía esto del calor, etcétera, ¿sí? Y por desconocimiento, porque no conocía perfectamente el transportista, que puede ser naviero, etcétera, ha utilizado o ha apilado la mercancía de una manera, etcétera, incorrecta, que finalmente ha dañado la mercancía, ¿sí? Entonces puede tener argumento la compañía de seguros en el sentido de decir, bueno, yo no tenía conocimiento y no hay en ningún documento me dice la forma en que debo manipular esta mercancía, etcétera, puede tener como argumento, ¿sí? Así que es necesario, miren, forma, no solamente son figuritas o gráficos que se ponen por poner, tienen su objetivo. En el comercio internacional realmente tienen su objetivo muy específico, ¿sí? Por si acaso. Así que son algunos, hay muchos más. Estos datos los tenemos que saber leer en su momento. Muchos están quizás ya trabajando en la aduana o alguna compañía de alguna agencia, etcétera, y han debido ver con seguridad. Y muchas veces, jóvenes, ustedes van a encontrar, y algo que sucede es que vienen mercancías que están, por decirles, con este pictograma, con esta señalización, ¿sí? Y cuando se hacen los aforos, ¿sí?, encuentran que no ha venido cubierto o vienen en esta posición, hacia arriba. Según el pictograma viene así, pero físicamente la mercancía está inclinada a este lado, inclusive está al revés, ¿sí? Y hay problemas con que se ha roto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros que somos o que vamos a ser los técnicos, aforadores, etcétera, debemos ver eso. Y más todavía si somos los interesados, si formamos parte de la empresa importadora, somos sus asesores, etcétera. Tenemos que ver eso también, ¿sí? Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Se hace el marcado de esa manera. Y podemos reflejar en este gráfico la forma como vienen normalmente, ¿no es cierto? Más de uno ya debe haber una caja donde es la mercancía que contiene esta caja tiene que estar marcada de esta manera. Cosa de que quien levante o coloque o vea simplemente sepa de qué tipo de mercancía está aquí adentro, ¿verdad? Vamos a suponer que en esta caja están 2 televisores, ¿ya? Así vamos a suponer que están 2 televisores, ¿ok? Entonces, en la caja el vendedor, ¿no es cierto?, ha tenido que colocar el nombre del enviador, o sea, de la empresa que está vendiendo, de qué origen es esa mercancía, ha tenido que colocar, miren, este pictograma, ¿sí?, de orientación, ¿no es cierto? Frágil, proteger del agua, por favor, y tiene que ir así parado, en forma vertical, ¿sí? Un pictograma de manejo. Luego, ¿a quién está destinado?
Han debido ver ustedes más de uno, ¿no es cierto? Con destino final, el importador, Hansa Limitada, etcétera, ¿no es cierto? Luego, ¿qué número de orden es? Aquí está el orden, ¿sí? Número de orden de pedido, ¿ya? Mencionan el orden, entre otros datos, ¿sí? ¿Por dónde va a ingresar? En este caso, por Barcelona, está diciendo, ¿verdad? Y aquí están los pesos. Este peso que ven acá, ¿sí? El peso, está aquí el famoso type, lot, ¿no es cierto? Es que estoy pronunciando como está escrito, type, lot, room, gross, tare, net, así está, en muchas mercancías. Dice tipo, el número de lote, peso bruto, peso neto, la tare, etcétera. Esos datos se mencionan en esta parte también, ¿ya? Luego se menciona, por ejemplo, si estamos importando 2.000 televisores y en cada televisor entran en cada caja entran 2 televisores, ¿sí? ¿Cuántas cajas tendrían que venir? Nuevamente, estamos importando, según el contrato, 2.000 televisores. En cada caja, como en esta caja, entran 2 televisores. ¿Cuántas cajas tendrían que venir? 1.000 cajas. 1.000 cajas, correcto, 1.000 cajas. Esas 1.000 cajas se tienen que mencionar acá. Estamos importando esta mercancía, ¿sí? En 1.000 cajas. Cada caja tiene una dimensión de 1,20 por 80, por decirles. Eso tenemos que mencionar acá como vendedores. Y nosotros como importadores tenemos que verificar también, ¿ya? Entonces son estos los datos que se utilizan normalmente en el mercado de la mercancía. Si se dan cuenta, son datos que parecen irrelevantes, pero en el momento de la importación o transporte son vitales, vitales, ¿ya? Van a encontrar muchas veces cajas volteadas. Ok, continuamos, jóvenes. Entonces decíamos que de esta manera viene la mercancía, ¿sí? En su preparación, tiene que estar marcada, ¿ok? Para que el proveedor pueda tener un control sobre lo que está mandando y lo mismo que el importador sobre lo que está recibiendo. Además de el control que va a ejercer sobre esta mercancía el transportista, ¿sí? Ok. Él va a asumir una responsabilidad sobre esta mercancía que está transportando, ¿sí? Independientemente de lo que diga el contrato de transporte, etcétera, él mismo se va a dar cuenta de qué mercancía se trata, ¿sí? Y ya lo hemos visto cómo es que se va a dar cuenta. ¿Okay? Muy bien. Dentro de este material, de esta mercancía sellada, embalada, viene normalmente este famoso sello, ¿no es cierto? Los códigos EAN, los códigos de barra, han debido ver. Es cierto que en este tiempo se está utilizando el QR, pero continúa utilizándose en gran medida este código de barras, ¿no es cierto? Que tiene 13 códigos o 13 dígitos normalmente, ¿no es cierto? Este código de barras sirve para varios efectos, para para su control por parte del vendedor, ¿no es cierto? Cuando él esté manipulando sus almacenes, cuando esté embarcando, luego para el control muchas veces del transportista, y inclusive mucho más todavía para cuando llega la mercancía al territorio nacional, ¿verdad? Aquí contiene informaciones, por ejemplo, en el código de barra que han debido ver varias veces ustedes, que está sellado en esta partecita, ¿no es cierto? Aquí abajo, por este lado, está sellado, ¿no es cierto? El código de barra, en este caso debe estar en otro lado, pero tiene ese sello, ¿sí? De los códigos de barra. Este código de barra tiene la finalidad de ayudarnos o para saber de qué país proviene, qué empresa es la que está exportando o comercializando, qué tipo de producto, si se trata de una mercancía para industria, del comercio, etcétera, ¿sí? Para eso sirve, pero además sirve para saber la cantidad de mercancías que estamos importando, ¿ya? Contienen estos datos. Por ejemplo, si estamos importando 1.000 televisores, el vendedor bajo estos códigos va a poder dar lectura a través de un lector. ¿Han debido ustedes ver algún lector de este código? ¿Alguien ha visto algún lector que se utiliza para leer? En la aplicación, Ha leído, ¿no es cierto? Ha debido ver.
son más o menos como los que nos toman temperatura ahora, esas pistolas, ¿no es cierto? Más o menos esas, ¿no es cierto? Las toman, o utilizan, perdón, y ya sabemos de qué mercancía, país y qué cantidad es la que estamos comercializando, ¿sí? Este mismo lector, mismo código es leído igualmente en los medios de transporte, etcétera. Cuando llega al territorio nacional, ¿sí? Lo mismo, una vez que ha ingresado a los almacenes o recintos del importador, no siquiera de la aduana, sino del importador, igualmente las apilan, etcétera, las revisan previo lector, ¿sí? Con este lector pasan a su sistema y tienen que cotejar en el sistema del importador qué cantidades, qué tipo de producto, cuántas unidades están al interior de cada caja, etcétera, etcétera. Todos esos datos los almacenan, ¿ya? Con este lector también se facilita la toma de inventario. Seguramente más de un alumno conoce, de hecho todos, no más de un alumno, todos conocen sobre el manejo, control de inventarios, ya que han llevado contabilidad, ¿no es cierto? Entonces ayuda este lector precisamente para la toma de inventarios. ¿En qué consiste la toma de inventarios? En un recuento físico de la mercancía. ¿Cuántas cajas tengo? Muy bien. Cada caja, ¿qué mercancía? Tales, tales, perfecto. ¿Cuánto dice mi documento? Tales, tales. En eso consiste la toma de inventarios, ¿no es cierto? Que se lo puede hacer cada semana, cada semestre, a veces anualmente, ¿no es cierto? Dependiendo del movimiento. Pero lo que normalmente se hace es cada día, ¿ya? Por si acaso, cuando es una mercancía de alta rotación, ¿ya? Ok. Luego, una vez que se ha hecho eso, se ha puesto, se ha marcado la mercancía con todo lo necesario para que sea fácilmente su identificación, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que utilizar los pallets, ¿no es cierto? Se tiene que colocar en los pallets la mercancía que vamos a importar o que va a ser embarcado por el vendedor o que va a ser transportado por el transportista, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esta caja que hemos visto va a tener que ser colocado en un material llamado paleta o pallet, ¿ya? ¿Para qué? Para fijarlos de tal manera que dice permite su almacenaje, manipulación, transporte o traslado de un lugar a otro, permitiendo con ello una buena protección de la mercancía, un buen aprovechamiento de los espacios de los almacenes o transporte, evitando daños materiales, robos, caídas, entre otros, ¿sí? Ok, entonces, esa mercancía que está bien preparada, hasta ese momento la tenemos que colocar en estos famosos pallets, ¿no es cierto? Aquí las colocamos. Sabemos que este material viene, perdón, esta herramienta de trabajo viene en diferentes materiales, ¿no es cierto? De madera, de cartón prensado, dependiendo del tipo de mercancías metálicas también hay, etcétera. Son reutilizables, otras son desechables, ¿no es cierto? Han debido ver ya esta mercancía, este material en algún lado. Ya conocen, ¿sí? ¿Han logrado palpar alguna vez? Sí, socio. Correcto, ya han debido ver. De todas formas, para los que no han visto o no han tocado todavía, una forma bien directa de poder tocar y ver, inclusive van a poder ver en las calles, es aquí en el lugar donde se importan cerámicas normalmente, ¿ya? Aquí en la Max Paredes, no me acuerdo cómo se llama, Murillo, Max Paredes creo que es. Ya ahí hay bastante, apilan bastante estos materiales. Los reutilizan también aquí los carpinteros y demás, ¿no es cierto? Bien, viene en este material y en otros, más dependiendo, si estamos trayendo medicamentos, obviamente no va a venir mucho en materiales de madera, vendrá en cartón prensado, por el peso, porque no se olviden que los medicamentos normalmente vienen por vía aérea, ¿no es cierto? Entonces el peso es muy necesario, ¿verdad? Si estamos importando televisores, por supuesto, vendrán por lo menos en este material, como es madera, ¿no es cierto? Entonces, esas cajas que hemos visto, entrarán aquí 4, digamos, 1, 2, 3, 4 cajas acá, ¿ya? Vendrán 4. Listo, las hemos paletizado, ¿ya? ¿Para qué las hemos paletizado?
para que, bueno, las hemos paletizado y las hemos puesto, digamos, suncho metálico o de fierro, de tal manera que no se mueva esta mercancía, ¿no es cierto? No haya fricción, no haya golpes entre ellos mismos, ¿sí? Luego eso que hacemos, lo ponemos con una bolsa, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede, la mercancía es envuelta en bolsa, como los famosos, como cuando pedimos a través del delivery, ¿no es cierto? Pollo, etcétera, nos los envuelven así bien, para evitar el polvo, etcétera, dependiendo del tipo de mercancía también, ¿ya? Una vez que ha venido así, ¿qué se hace? Se tiene que unitarizar. De hecho, esta parte que hemos mencionado forma parte de la unitarización o unitización de la mercancía. ¿Y en qué consiste eso? Unificar, unitarizar o unitizar la mercancía, que equivale a decir a la unión o acoplamiento de dos o más bultos de mercancías en un único bulto compacto y debidamente reforzados con listones u otros materiales, ¿no? Además de las eslingas o correas metálicas o de plástico, convirtiéndolas en una especie de jaula de madera que permitirá su fácil manejo para almacenar o trasladar las mercancías mediante el uso de grúas o carretillas o montacargas, dependiendo del tipo de mercancía, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos preparado de toda la mercancía, la hemos paletizado, pero además de eso tenemos que unitarizar, ¿sí? Aquí están, la hemos unitarizado, aquí están con sus eslingas, con su bolsa, ¿no es cierto? Licenciado, una Dígame. pregunta. Esas operaciones que menciona ahorita, ¿no es las operaciones de fraccionamiento y parcialización? Esta operación es la de la unitarización. La del fraccionamiento va a venir cuando estemos sacando, cuando el proveedor, por ejemplo, hay en dos momentos que se presenta el fraccionamiento. Digamos que esta es la mercancía que está dispuesta a la venta por el productor o vendedor, fabricante, ¿sí? Ok, suscribe el contrato de este grupo, digamos, estos dos son los que pertenecen a mi cliente con el cual estoy suscribiendo este contrato. Las estoy separando, las estoy parcializando, ¿ya? Cuando llega la mercancía a nuestro territorio, igualmente se va a tener que separar después de haber unido esta mercancía, ¿ya? Ok, esa es la pregunta que más adelante la voy a explicar todavía con más detalle, ¿ya? Pero ahorita estamos en una etapa antes del embarque, ¿ok? Entonces, la mercancía la hemos preparado la hemos colocado en estos, ¿cómo se llama? En los pallets, ¿no es cierto? Las hemos unitarizado. Pero resulta que de estos tres, estos 6 corresponden a mi cliente con el cual estoy suscribiendo el contrato, ¿ya? Estos 6 han sido, obviamente, tienen sus sunchos, tienen sus material de plástico o de fierro que las va a soportar de tal manera que cuando se manipule a través de un montacarga no puedan sufrir daños innecesarios, ¿no es cierto? Este y este otro grupo, ¿ok? Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Durante el embarque las va a separar. ¿Ya? Esta es una mercancía para el importador X y esta es otra mercancía para el importador Y. ¿Ok? Bien, a mí me interesa esta parte. ¿Ok? Ya está lista, preparadita la mercancía para ser transportada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacerse es incorporar esta mercancía en un medio de transporte, ¿no es cierto? Y para ello va a tener que incorporarse esta mercancía en un contenedor, ¿sí? En un contenedor. Ya sabemos que es un contenedor, ¿no es cierto? Aquí está el gráfico, no es nada más que un recipiente, ¿no es cierto? Es un material que sirve para el transporte de la mercancía y que recepciona cierta cantidad de mercancías, ¿verdad? Están ingresando todavía, perdón. Recepciona. Entonces, tenemos preparada la mercancía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incorporar esta mercancía en el contenedor.
Y normalmente este contenedor está ya sobre un medio de transporte o una unidad de transporte, ¿no es cierto? Está normalmente ahí, ¿ok? Muy bien. Cuando se incorpora la mercancía en el contenedor, como lo vemos aquí en este otro gráfico, decimos que la mercancía ya está embarcada, ¿sí? Embarcada. Entonces, es aquí donde empieza la importación, conforme al concepto que ya hemos leído, ¿sí? Uno de sus compañeros ha leído lo que dice la ley, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí, hasta momentos previos al embarque, la mercancía ha sido preparada por el vendedor, ¿ok? Muy bien. Pregunta al curso. Esta preparación de mercancía, bueno, he utilizado materiales y mano de obra también, ¿no es cierto? Tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un costo. ¿Quién pagará por estos costos? ¿Quién pagará el costo de la bolsa y el resto de materiales que están utilizándose en esta mercancía que va a ser vendida? Depende de Perdón, que se utilice. Licenciado, Su apellido, a ver, por favor, primero. Global Su Blanco, apellido. Blanco. ¿Qué blanco? Blanco Machaca, Ya, Blanco Machaca, José ya. Enrique. Yo creo lo debe pagar el vendedor, el que exporta, ya que cuando el comprador, ya con ese costo adicional más ya lo compra. Está, ¿cómo se puede decir? Todo ese costo del embalaje, la paletización, ya viene incluida, Ya, incluyendo ya lo compra. ya. ¿Alguien más? dice Sí, apellido. Morales, Morales, dice. Ya, pero, ¿qué Morales? Uluri Joel Alexander. Joel. Adelante, Joel. Según yo, según los Incoterms sería lo que yo diría, porque aquí en los Incoterms hay ex-work, FCA, digamos en ex-work sería en fábrica ya ahí espera, mientras los costos se encargaría el que está importando, mientras depende de los Incoterms, depende de las responsabilidades de cada uno que se tome, según mi opinión sería, Lice. Ya, ok. ¿Alguien más? Lice, concuerdo con la opinión que dice el compañero Alex Vera, Apellido, ya pasa tan cara. tan cara, ¿no? Ya. Sí, porque digamos, obviamente, digamos, tendría que depender en este caso lo que son del Incoterm, porque ahí vamos a definir, digamos, el lugar de recojo o de dónde, o por ahí, digamos, la entrega puede ser, digamos, en domicilio. Entonces, sí o sí, en este caso, tiene que depender del Incoterm, licenciado. Si es en domicilio, tiene que depender del Incoterm, Claro, hay entrega pues, hasta el domicilio de los Incoterms que tenemos, licenciado. pero si se entrega en domicilio la mercancía hasta ese lugar, ¿quién va a hacer ese cargo del embalaje y todo aquello? ¿Quién va a hacer en domicilio? El El vendedor. exportador. Ya, ok. Apasa, ¿cuál es su nombre? A pasa tan cara, Edgar Efraín. Edgar. Ok, Edgar. ¿Alguien más? Una dama estaba participando, por favor. Lice, buenos días. Buen En día. el caso de eso Apellido, eh, no estoy bien. Mújica Flores Stephanie dice. Mújica, Dice, sí. a lo que yo tengo entendido, los Incoterms son los que delimitan las responsabilidades y obviamente los Incoterms no son obligatorios usarlos. Ya, y entonces, a lo que veo a mi compañero decía es que hay, como dice, 12 tipos de Incoterms y entonces, de acuerdo a eso, van delimitando qué tipo de responsabilidades y obligaciones tienen el importador y el exportador. En el caso de mi compañero que decía que podría ser ya al inmueble o podría traer, ahí lo costearía el exportador, porque él ha firmado ese contrato diciendo, o lo ha metido en el contrato diciendo en ese hotel, yo voy a trasladar hasta ahí y voy a costear todos los gastos que tenga esta exportación o importación, dice. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Última participación. Licenciado,
Sí, apellido, por favor. Guaranca Damaris. Guaranca. Ya, yo concuerdo también con mis compañeros que es los Incoterms, porque en ahí se dividen las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, hasta qué momento se van a hacer cargo de los gastos, de seguro, flete, y también qué tiene que ver esto con el embalaje. Muy bien, gracias. Ok, ahora yo voy a convocar, ¿ya? Ahora va a ser forzosamente voluntario, ¿está bien? Yo tengo aquí la relación de personas. A ver, forzosamente voluntario, un nombre al azar. Edgar Apaza. Edgar. Ok. Erika Gutiérrez. Ya, ok. Listo, entonces. Ok, jóvenes. Bien. Efectivamente, los costos que han sido necesarios incurrir para que la mercancía venga de esta manera, o sea, exportada de esta manera, inicialmente son, es cierto, asumidos por el exportador. Ya decíamos que por política de venta o por acuerdo, ¿no es cierto? Quedan las partes en comercializar la mercancía de esta manera donde, perdón, están ingresando acá, un segundito por favor, ¿ya? Donde se estipulará seguramente que el material y todo lo demás va a correr por cuenta del vendedor, ¿sí? La regla general es aplicar el Incoterms, ¿sí? El Incoterms. ¿Se acuerdan del contrato? Hemos utilizado en la cláusula segunda el precio y el Incoterms. Es importante utilizar. Alguien decía que no es obligatorio utilizar los Incoterms. Ojo, mucho ojo, ¿sí? Ahí sí que pongo un ojo. ¿Por qué? Porque los Incoterms delimitan las responsabilidades, las obligaciones que asume cada uno, ¿sí? A partir de qué lugar se hace cargo, hasta dónde entrega la mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, zanjando esa partecita del Incoterms, es muy importante, se tiene que... Ahora, efectivamente, los Incoterms son sobre quiénes van a ser las personas que van a asumir con estos gastos iniciales, ¿sí? Como ser el marcado, el material, el embalaje, ¿sí? Pero lo hace de forma inicial, ya que esos importes, ¿sí? Los trasladará o ya los has trasladado en el precio de venta de la mercancía, ¿sí? No se olviden que si ustedes fuesen exportadores, por supuesto que en el precio de venta de su mercancía van a tomar en cuenta todos estos materiales ya que ustedes han presupuestado con anticipación, ¿no es cierto? Si bien ustedes van a pagar, pero ya el precio, o sea, es decir, el costo de material y mano de obra está incorporado en el precio de venta. En otras palabras, para nuestro ejemplo, si son los televisores los que estamos trayendo acá, el precio de los televisores que está consignado en la factura y en el mismo contrato ya contienen el costo de estos materiales que está asumiendo de forma inicial el vendedor, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Ese es un dato muy importante que nos va a servir también a nosotros en el momento de hacer los ejercicios, ¿ya? Ok, entonces la mercancía ha sido paletizada, unitarizada, de tal manera que está lista para su embarque. ¿En qué medios? En un contenedor, ¿sí? En un contenedor. Hay diferentes contenedores, ¿no es cierto? Ya, los embarca. Aquí está. Cuando ya la mercancía está dentro de este contenedor, podemos decir que se inicia con ese acto la operación de importación, ¿verdad? Ok.
Entonces, simplemente aquí estoy hablando, aquí abajo, sobre los tipos de contenedores que tenemos de 20 y 40 pies, ¿no es cierto? Una explicación rápida de esto. Normalmente utilizamos de 20 pies para mercancías que son de alto peso, ¿verdad? Y de 40 pies cuando son mercancías de más volumen que de peso, ¿verdad? Y aquí les estoy presentando una relación de los contenedores de 40 pies, 20 pies. ¿Para qué les estoy presentando? Obviamente no vamos a dar examen de esto, ¿ya? Pero lo que sí se debe tomar en cuenta es la forma como tenemos que leer, ¿ya? Cómo tenemos que leer los documentos que consignan los detalles relacionados a un contenedor. De esta manera, para uno de 20 pies, la tara es de 2.300 o 5.070 libras, la carga máxima es de 28.000 kilos o 62.000 libras y el peso bruto es de 30.000. ¿Cómo tenemos que leer? El peso del contenedor va a ser 2.300, propiamente vacío. La carga que soportará ese contenedor será de 28.000. ¿Ya? El peso bruto no es nada más que la sumatoria de la tara más el peso de la carga. ¿Ya? Estos datos ustedes van a encontrar en diferentes documentos. ¿Sí? Estará seguramente en el manifiesto, documento de embarque, etc. ¿Ya? Tenemos que saber leer de esta manera. La tara es 2.300, la carga máxima que soporta ese contenedor es de 28.000 y su peso bruto será la sumatoria de ambos. ¿Sí? En alguna ocasión se pudo ver, por ejemplo, que durante un aforo se mencionaba que estos 30.480 era el peso de la mercancía. ¿Sí? Y eso generó problemas, ¿no? Porque no era así, el peso de la mercancía era 28.000, y aquí los 2.000 de diferencia era el peso del contenedor mismo, ¿ya? Para esos efectos les estoy presentando este cuadro, ¿ya? Porque cuando hagamos ejercicios vamos a decir, el peso bruto es de tanto, la carga tanto, y la tara tanto. Y ustedes van a tener que calcular seguramente el flete, lo que yo les vaya a pedir, ¿ya? Para esos efectos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la mercancía ha sido embarcada ya en ese medio de transporte. ¿Sí? En este contenedor. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, para hacer finalmente, obviamente, aquí estamos aclarando de forma específica, la mercancía en una versión militarizada es incorporada en el contenedor. Y este contenedor normalmente se encuentra sobre un medio de transporte. ¿Sí? Y ese medio de transporte normalmente es un medio terrestre, ya que creo que no hay muchas empresas que tengan sus almacenes que estén cerca al puerto, ¿ya? Por eso es que normalmente se utilizan estos contenedores que están ya sobre un medio de transporte carretero, ¿ya? Se coloca ahí. Y con eso se inicia la operación de importación. ¿Ok? Con eso se inicia la operación de importación. Asimismo, la carga que va a ser manipulada, la carga que va a ser objeto de comercio internacional, ¿sí? Tiene diversas clasificaciones que se utilizan, pero nosotros, para nuestros efectos, la vamos a clasificar de esta manera, ¿ya? Tengo 10 minutos más, termina eso, jóvenes, y nos veríamos la siguiente clase. Entonces, tenemos la carga, acá, carga general y carga a granel. La carga general está compuesta por cargas sueltas, como ven acá. Eso se da en la vida real, jóvenes, ¿sí? Cuando vamos a países limítrofes sobre todo, ¿no es cierto? O viene la carga unitarizada, ¿sí? Como la que hemos visto, las que contienen varias unidades, que normalmente utilizan un contenedor, o las completan con estas cargas sueltas. Luego la carga a granel, ¿sí?
que pueden ser líquidas y sólidas, ¿no es cierto? Las sólidas serán los cereales, los minerales, ¿no es cierto? Los líquidos serán petróleo, inclusive tenemos los gaseosos, ¿no es cierto? Esta es la clasificación que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Para nuestros ejercicios. ¿Ok? Luego, el flujo marítimo. ¿Por dónde viene esta mercancía? ¿Por dónde viene esta mercancía? Sea solapado. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, toda esta mercancía que va a ser objeto de transacción, ¿por dónde viene? Perdón. Aquí. Aquí ven ustedes el mapa mundi, ¿no es cierto? Ya. Todas estas manchas blancas que ven, jóvenes, estas manchas blancas, ¿se ve? ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, Lice. Ya. Estas manchas blancas son las rutas utilizadas normalmente en el comercio internacional, ¿sí? Imagínense, aquí está, lamentablemente, vienen la gran mayoría para todo el mundo desde China, ¿no es cierto? Y de Estados Unidos también. Entonces, miren cuáles son las rutas por las cuales normalmente transitan las mercancías que son importadas, ¿sí? De China ven por este lado, Estrecho de Gibraltar, vienen a estos puertos de aquí, americanos, a los puertos sudamericanos también, pasando por el canal de Panamá, o si van por este otro lado, igual llegan para Estados Unidos, ¿no es cierto? Miren, es ahí por donde se da el mayor flujo comercial en todo el planeta, ¿sí? ¿Ya? Y si se dan cuenta, para nuestro lado no viene mucho, pero imagínense el movimiento que tiene cuando viene, ¿no es cierto? Imagínense si para aquí viene así poquito, como están viendo, miren cómo va para estos otros lados, ¿sí? Es grande, ¿ok? Así que, cuando hagamos los ejercicios ya vamos a poder ubicarnos de dónde vienen nuestras mercancías para ver el tema de los costos y todo lo demás, ¿ya? Ok, este es un dato muy importante que les va a servir también para que ustedes puedan entender mucho mejor todavía, ¿ok? Sobre el flujo de las mercancías. De forma específica, tenemos diferentes puertos utilizados en nuestro medio, ¿sí? En nuestra zona, ¿verdad? Como es el América del Sur o Sudamérica, ¿verdad? Tenemos diferentes puertos, ¿sí? Por el lado del Brasil, ¿sí? São Luís, Fortaleza, Salvador, Santos, etcétera, son los puertos por los cuales ingresa la mercancía, obviamente por el lado del Océano Atlántico, ¿no es cierto? Tenemos Montevideo, Bahía Blanca. Por el otro lado, por el Pacífico, tenemos otros puertos también. Caracas, Puerto Bolívar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura. Si alguno ha hecho exportación, han debido llegar también, exportación de Bolivia debió llegar a estos. Si han hecho importación, también ha debido venir de estos que vamos a leer. De Medellín, de Buenaventura, Esmeralda, Guayaquil, Callao, en Perú, Matarani, Hilo, Perú, Arica, Chile, Iquique, Chile, Antofagasta, ¿sí? Son los puertos que se utilizan para nuestro comercio, ¿ya? Les estoy mostrando también estos gráficos porque nos va a servir para podernos ubicar en nuestros ejercicios, ¿ya? Y hacer los costos correspondientes, ¿ya? Esos son los puertos que utilizamos, ¿verdad? Pero también utilizamos otras vías de ingreso de las mercancías para nuestro territorio, ¿no es cierto? Las que ingresan por la hidrovía Paraguay-Paraná, del cual ustedes ya han debido ver en algún momento también, ¿no es cierto? Ya tenemos una administración aquí en Jennifer, ¿no es cierto? Es un puerto, es una administración aduanera que ha sido habilitada para importación y exportación de mercancías. Es una aduana de frontera también, por si acaso, ¿sí? Los recintos están bajo contrato con una empresa, ¿sí?
con empresas privadas, ¿ya? Entonces ingresa la mercancía proveniente de Asia, etcétera, utilizando el Atlántico, ingresan por acá, ¿sí? Este es el río Paraguay, Paraná, ¿ya? Entonces la mercancía ingresa por aquí hasta este lugar, ¿no es cierto? Ya saben, ¿no es cierto?, que tenemos una administración ahí, ¿cierto? Puerto Jennifer, ¿ya? Y aquí tenemos de forma más clara todavía nuestro gráfico, ¿ya? Seguramente vamos a hacer también ejercicios por la importación de mercancías que provienen de Japón, qué sé yo, por este Atlántico, ¿verdad? Y toma el destino Bolivia, ¿ok? Muy bien. Ok, jóvenes. Estos puertos son llamados también puertos multipropósito, ¿ya? Porque manejan todo tipo de cargas, los que hemos mencionado, ¿sí? Son los que pueden recibir la carga para ser almacenadas, ¿no es cierto?, por un cierto tiempo, hasta ser manipuladas, embarcadas, etcétera, menos las mercancías peligrosas, ¿sí? Estas mercancías peligrosas son las famosas IMO, ¿sí?, que están regidas por la Organización Marítima Internacional y se relacionan a mercancías peligrosas, ¿sí?, explosivos, ácidos, corrosivos, etcétera, que para su manipulación requieren de áreas muy, muy especiales, ¿ya?, de alto riesgo, como dice acá. Por lo tanto, normalmente cuando llega la mercancía estarán horas nomás y luego son reembarcadas inmediatamente en el transporte terrestre, ¿no es cierto?, para nuestro territorio, ¿ya? Su tratamiento es especial para estas mercancías, ¿sí? De estos también haremos ejercicios seguramente para ver qué tipo de mercancías son y cómo deberían venir estas para ser transportadas o importadas, ¿sí? Luego, una vez que se toca piso, tiene 15 días para descargar la mercancía y devolver el contenedor a la naviera. Si sobrepasa, se paga una sobreestadía. ¿Sí? De todos estos puntos vamos a ir dando importes mucho más adelante, ya cuando estemos cerca de los ejercicios. Ahora, ¿qué normativa nos protege a nosotros como Chile, por ejemplo, para que podamos tener un tránsito libre? Así, entre comillas, lamentablemente, ¿no?, de libre. Es el Tratado de 1904. Ya han visto este tratado, ¿verdad? Hola, jóvenes, ¿han visto este tratado ya? Porque tenían que haberlo visto. ¿No han visto? Ya. Entonces, por favor, como tarea, no estoy dando trabajo de investigación ni trabajo práctico. Como tarea para ustedes, a manera de recordar, den una lectura a este tratado de 1904, ¿ya? Den una lectura. Y van a encontrar en la lectura, en la parte central, que nosotros tenemos un año libre de almacenamiento de carga de importación, ¿ya? 365 días podemos almacenar libremente ahí, eso dice, ¿ya? Además dice que nuestra mercancía puede transitar, una mercancía que proviene de ultramar para nuestro territorio de forma libre, no tendrían que cobrarnos nada, ¿sí? Pero en la vida real no sucede eso, ¿no es cierto? Además, cuando se trata de mercancía de exportación, tendríamos 60 días para cargar nuestra mercancía, ¿sí? Es decir, llevamos nuestra mercancía de nuestro territorio para el exterior a través de la vía marítima, almacenamos en los recintos que están allá, en Arica, por ejemplo, y no tendría que cobrarnos nada, porque ya tenemos el derecho de que permanezca con nuestra mercancía por 60 días. En el caso de las importaciones, igualmente, podemos depositar temporalmente esa mercancía por